Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a Píldoras de Gracia. Este es su canal y este es el capítulo 82, el cual se ha titulado Administrando la Soledad, la segunda de dos partes. Y este es el versículo a meditar. Escrito está. Cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos. Juan capítulo 7, versículo 53 y capítulo 8, versículo 1. Los gobernantes, los empresarios y muchas personas en general tienen que reunirse en asambleas y consejos con el fin de conseguir consenso en la toma de decisiones. Pero quien le sirve a Dios y hace las cosas para Él, le debe buscar en lo secreto de la soledad. Para muchas personas el orar se ha podido convertir en sinónimo de castigo o de penitencia, porque lamentablemente, de forma algo engañosa, a sociedades enteras de varios tiempos y lugares les han hecho creer que los pecados u ofensas a Dios eran pagados o absueltos con el castigo de repetir cierta cantidad de veces una o varias oraciones. Pero esto se llevó a cabo complementado con la prohibición de leer la Sagrada Escritura. Y así les ha sido casi que imposible poder conocer de primera mano cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto está lejos de lo enseñado por el Señor Jesucristo, quien muestra su gran amor por el Padre, por el gran anhelo de estar a solas con Él y así poder hablar, conocer y disponer su corazón para poner por obra la voluntad del Creador del universo. A muchas personas les puede causar fobia la soledad y huyen de ella como de lugar, pero Jesucristo anhelaba esos tiempos a solas, porque de esos tiempos a solas con el Padre era posible salir las inigualables enseñanzas que en forma de parábolas siguen transformando vidas para preparar a los creyentes para el reino de los cielos. De esos tiempos a solas bajaba una persona llena del poder sobrenatural de Dios para llenar al mundo de señales, milagros y prodigios provenientes de lo alto. De esos tiempos a solas con Dios salían todas las respuestas a las necesidades de un pueblo que clamaba por sanidad, por liberación, por resurrección a la verdadera vida y por alimento espiritual. Cuando se desea estar en la soledad buscando al Dios vivo, el tiempo depende de la disposición, de la necesidad, de las responsabilidades, entre otras tantas. En la oración hecha por Jesús en el monte de Getsemaní se puede apreciar varios patrones a imitar. Primero, les dijo a sus discípulos que reposaran en cierto lugar mientras él subía más arriba para orar. Hay quienes no tienen la suficiente madurez o visión espiritual del significado de la oración. Por tanto, toman los tiempos a solas para reposar. Con ellos no se puede contar para una posible ayuda de intercesión. Segundo, de entre los discípulos tomó a 3, de los más maduros y de alta confianza, a Pedro, a Jacobo y a Juan, porque necesitaba de un buen respaldo en la situación delicada, difícil, dolorosa, de gran tristeza y angustia por la cual pasaría, la muerte por crucifixión. Especulando un poco en esto, es posible que Jesús podía estar pensando en que el Padre le abandonaría en ese momento, por acumularse en él los pecados de todo el mundo estando en la cruz. Tercero, Jesús abrió su corazón a sus más íntimos discípulos o amigos para darles a conocer el motivo de su solicitud de velar. Había gran tristeza por tener que dejarlos en la tierra. Cuarto, Jesús caminó más adelante para estar completamente a solas con su Padre amado, presentar su vida ante Él, no con el fin de imponer su voluntad, sino con el ánimo de afianzar la voluntad del Padre en su corazón. Y decía, Abba, Padre,
todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Ciertamente, cuando se es inmaduro espiritualmente, en ocasiones se llega delante de Dios a quejarse por algún padecimiento que considera injusto o a quejarse por todo aquello que no tiene o no vive. En ocasiones se llega delante de Dios a realizar exigencias porque no ha hecho conforme a la voluntad de tal persona o porque no ha tenido los resultados que espera de Dios. Muchas veces se va ante la presencia de Dios a recitarle un listado de peticiones, pero sin disposición alguna de querer escuchar y hacer su voluntad. No es posible determinar cuánto fue el tiempo en hacer la oración en el monte de Getsemaní, pero de seguro que no fueron pocas las palabras, como tampoco oraba con ese afán como ocurre en este siglo. Es posible notar que Jesús estima las oraciones en términos de horas y no en términos de minutos. Quinto, llegó a donde había dejado a los 3 discípulos de confianza, pero los halló durmiendo por la tristeza que les albergaba, y le dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La responsabilidad y el más grande peso estaban sobre la persona de Jesús. Por tanto, era quien más demandaba tiempos de oración en lo secreto con Dios. Si a esos discípulos que todavía no experimentaban cierta responsabilidad ministerial o espiritual, Jesús les demandó al menos una hora para velar y orar, entonces, ¿cuánto tiempo tendrá que orar alguien que sí tiene responsabilidades o que debe responder por otros delante de Dios? Más adelante, esos mismos discípulos con mayor madurez hicieron entender que por su responsabilidad delante de Dios debían tener una vida de monte y santuario. Es decir, sus vidas debían consagrarse a la oración y a la prédica de la voluntad de Dios. Sexto, la soledad del monte es aprovechada por las personas espiritualmente maduras para velar y orar, para así mantener al espíritu fuerte y dispuesto a toda buena obra que procede y glorifica a Dios. De lo contrario, se dejarían llevar por las debilidades del cuerpo y entonces íntegramente se duermen para convertirse en fácil presa de los enemigos espirituales, emocionales y físicos, presa de las adversidades y refugio de emociones tormentosas. Además de ello, quedarían en un estancamiento espiritual. Escrito está: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Son muchos los que no pueden ir a un monte o a un lugar desolado y allí orar, pero quien lo desea de corazón, con solo cerrar la puerta de su habitación o tan solo con cerrar los ojos donde nada le distraiga, podrá entrar en lo secreto con Dios. Mi querido amigo, paradójicamente en un mundo donde la gente se ha multiplicado en gran manera, es cuando más se experimenta soledad, porque el amor de muchos ya se ha enfriado y continúa descendiendo en gran manera los grados de amor entre los seres humanos. Mi querido amigo, es en gran manera necesario aprender a administrar estos tiempos, porque los días cada vez son más malos. Ya está bastante cerca aquel día donde será apartado el trigo de la cizaña, y muchos no lo han percibido, y esto es muestra de estar dormidos. Es en la soledad donde se puede encontrar con el éxito o con el fracaso de todas o en cualquiera de las áreas de su vida. Quien con humildad busca a Dios en lo secreto, donde Él se encuentra, se refleja en la vida pública la cual vive. Jesús
es fiel testimonio de ello. Cada vez que se va a lo secreto con Dios, se debe recordar y decirle a Dios con toda sinceridad y franqueza aquella frase que dice: Padre, no se haga mi voluntad, sino la suya. Esa es la verdadera humildad. Bendiciones a usted y a su familia. Hasta la próxima, si así Dios nos los concede.